¿qué tal a toda la comunidad de Director Creativo? Sean bienvenidos a un episodio más de Creativo a Creativo. El día de hoy vamos a tener un episodio muy especial. Están con nosotros Gustavo y Mónica de Primera Fe. ¿Cómo están, amigos? Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias, Wallo, por la invitación a Creativo a Creativo. La verdad es que estamos muy felices desde acá, desde Chile, para poder conversar de todo lo que el Señor ha hecho con nosotros. Increíble. Normalmente nuestra comunidad es un grupo de creativos, músicos, diseñadores, productores, de todo un poco, pero siempre es muy inspirador aprender de la historia, ¿no? Nosotros lo decimos así, detrás de cada canción hay una historia, ¿no? Entonces, pues va a ser una plática muy rica, escucharlos, conocerlos y saber pues todo lo que Dios estaba haciendo con ustedes y a través de ustedes. Así es. Así es, pues bienvenidos y otra vez gracias por el espacio. Y quería iniciar, a lo mejor muy básica la pregunta, pero pues el nombre, Primera Fe, transmite mucho. Y yo sé y me puedo suponer que hay toda una historia y una visión detrás de ese nombre. Así que nos pudieran platicar un poquito acerca de eso. Sí, claro. Sí, costó Sí. mucho encontrar un nombre. Siempre cuesta como bastante darle como un significado al nombre que tenga alguna profundidad, pero costó, ¿verdad? Sí, costó. Sí, fue como un mes buscando un nombre y no nos convencía ninguno, no nos poníamos de acuerdo, esa Sí. es la verdad. Gustavo me daba un montón de ideas y yo, no me gusta. Yo Sí, le yo- daba ideas y él, no No, me tampoco. gusta. Así que decíamos, no, nos tiene que gustar a los dos. Y entonces dijimos ya, y si ponemos simplemente Gustavo y Mónica y, Más fácil. y listo. Como está, por ejemplo, Majo y Dan, dijimos. Ajá. Pero después dijimos, no, a ver, empezamos a orar, dijimos, ya, Señor, danos un nombre. Recuerdo que nos iba a tocar en una presentación, una de nuestras primeras presentaciones Sí. ya como ministerio, y dijimos, bueno, Tienen que presentarnos con tienen que algún nombre. presentarnos ya con nuestro nombre oficial para que ya nos empiecen a conocer un poco. Y recuerdo esa noche ahí orando, Señor, danos un nombre. No pasó nada. Ajá. Sí. Hasta que nos fuimos a dormir. Sí, nos fuimos. Yo ya estaba acá, yo ya estaba dormido ya. Yo Ajá. ya estaba dormido. Sí. Y Mónica estaba ahí entre dormida y despierta, y de repente en la madrugada ella me toca el hombro y me dice, ya tengo el nombre. Y yo despierto y yo le digo, ¿cuál? Y ella me dice, Primera Fe. Y yo me recuerdo que desperté y comenzamos a repetirlo mucho. Empezamos Primera Fe, Primera Fe, Primera Fe. Y luego empezamos a hablar acerca de cómo queríamos darle un significado a que a través de las canciones, a través de la música que nosotros hiciéramos, pudiéramos conectar con las personas y pudieran volver a ese primer amor, a esa primera fe, a ese primer encuentro con Dios que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, ese es el significado que le quisimos dar a eso de Primera Fe. Wow, está increíble, está increíble. Y sí, definitivamente me puedo imaginar como todo el proceso creativo que a veces muchos lo ven muy fácil, ¿no? Como que, un creativo tiene todas las ideas todo el No, tiempo sí. y pues Y uno pensaría que buscar un nombre sería súper sencillo. Nosotros pensábamos así hasta Sí, que nos tocó hasta que buscar nos un tocó nombre. buscar un nombre. De hecho, sí, pues sí. Y luego la fecha como que presionó un poco, ¿no? sí, Ajá, totalmente. Y de hecho, el símbolo de Primera Fe tiene un símbolo que es Dalsegno, que es el DS, D.S. que en las partituras significa que cuando tú vas leyendo música, o vuelve al principio o vuelve donde está ese donde mismo te símbolo. indica el signo. Entonces, Ajá. para nosotros es como volver a tu Volver primera a fe. tu primera fe. No, se le hicimos todo un Ajá, significado ahí. Oye, muy bien, está súper interesante eso, wow. Sí. No, pues creció y avanzó bastante toda la idea Sí. del concepto, ¿no? Sí, súper Sí, padre. totalmente. Wow. Oigan, ¿y ustedes cuánto tienen de casados? Bueno, tenemos 7 años de casados. En febrero nos casamos un 12 de febrero del 2017. ¿Estoy bien? Muy bien. Muy Estoy bien. bien, estoy bien. Uf. Él es mejor para las fechas que yo, debo decirlo. A las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde. Muy bien. ¿Cuánta Así que- temperatura estaba el clima ese día, más o menos? Estaba soleado, era soleado porque era febrero. Aquí en Chile por lo menos es verano. Así que nosotros, bueno, sí, llevamos 7 años de casados, vamos a cumplir 8 y ha sido
toda una bendición, la verdad, estar con Todo un esta desafío. maravillosa mujer, un desafío, un trabajo, pero el Señor también ha estado ahí con nosotros Sí, en ese ha sido proceso. hermoso. Qué bendición, y creo que es mucha bendición, por ejemplo, ahorita, ¿no? Cómo ver que en el contexto de su matrimonio nace esta idea, Sí. todo Ajá. este ministerio, ¿no? De Primera Fe, y pues qué padre que es algo que juntos están construyendo. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Lo han sentido, lo han vivido? Wow. Ha sido un desafío tremendo. No estaba para nada en nuestros planes. No, No, para para nada. nada. No era como algo que teníamos como propósito, una meta, como hemos escuchado algunos testimonios Sí. como, bueno, siempre supe que esto era lo mío o Ajá. no sé. Ya, en nuestro caso no No. fue así. Nosotros nos conocimos en la universidad. Gustavo es enfermero, Soy enfermero. yo soy maestra de educación Preescolar. inicial, de preescolar. Entonces nos conocimos como en ese contexto universitario y claro, cuando nos hicimos novios, nuestros planes eran con nuestras profesiones. Claro. Más que nada como que nos planificábamos solo enfocados en eso. Nos conocimos en un ambiente cantando por el coro de la universidad, pero no más allá de eso, como Sí. no lo veíamos como algo a largo plazo, fue algo que se fue dando después con el tiempo. Sí, como que el Señor nos fue ir mostrando Ajá. qué es lo que quería para nuestra vida, pero nosotros no nos dimos cuenta hasta cuando ya fue muy, muy evidente. Nosotros los seres humanos como que necesitamos evidenciar lo que el Señor está gritando a veces, pero no nos damos cuenta. Bueno, nosotros nos demoramos un periodo aproximadamente como de 3, 4 añitos más o menos de poder Porfiado. entenderlo. Wow, sí. Oye, pero qué interesante, porque sí, ahorita como lo platicaban, creo que a veces está esta idea de la gente que ya siempre lo supo y siempre lo tenía bien claro y siempre fue el sueño que ya soñaba y lo logré. Como que esas son las historias de éxito, ¿no? Entre comillas, Ajá. Claro. comunes. Y a veces, no a veces, qué inspirador es escuchar historias que a lo mejor no son la norma, la típica, ¿no? La típica historia y en su caso, ¿no? Escucharlos. ¿Y cómo fue para ustedes ese proceso de a lo mejor sentir de parte de Dios como ese cambio de ruta, ¿no? Como que esa nueva... Ese giro. Sí, sí, sí. O sea, fue todo un proceso en el cual hubo momentos en que sí estábamos con duda. ¿Será que Dios quiere esto para nosotros? Porque estábamos en un momento, digámoslo así, como estables en nuestro trabajo. O sea, cada uno tenía su trabajo en particular. Claro, porque entre paréntesis, nosotros actualmente nos dedicamos al Ministerio de la Música a tiempo completo. A tiempo completo. Ajá. Hace ya 5 5 años. años. Ajá, Claro. sí. 5 años que llevamos eso. Entonces, fue un proceso en el cual decíamos, Señor, ¿será que tú quieres esto? Porque estamos bien. Y como que teníamos estas dudas, nos plantábamos, teníamos temor, porque decíamos, ok, si lo hacemos, ¿qué va a pasar? O sea, porque no sabíamos lo que iba a pasar hacia el futuro. O sea, siempre estamos con eso, ¿verdad? Esas dudas. Pero, sí, o sea, siempre hablándolo entre los dos, orábamos mucho y pedíamos al Señor, decíamos, Señor, por favor, ayúdanos a verte o a ver lo que tú quieres para nosotros. Y recuerdo que en esa época Mónica siempre veía, quizás tenía ojos espirituales, por decirlo así, mucho más abiertos que los míos. Y entonces ella decía, mira, yo sé que el Señor nos está llamando, yo sé que Él nos llama y yo quiero hacer esto. Y yo decía, pero mi amor, mira, vamos con calma, veamos todo el tema que conlleva todo esto. También veía por el tema económico. Entonces, había toda una cosa que uno pensaba, ¿verdad? Pero ella tenía, ahora lo veo así, su corazón mucho más abierto a escuchar la voz de Dios. Y eso también me ayudó a mí a poder tener cada uno por separado ese encuentro y ese llamado que el Señor nos hizo individualmente por separado. Claro, sí, y eso es importante destacarlo porque ven un ministerio como matrimonio y quizás piensan que el proceso fue juntos. Ajá. Pero no fue así realmente. Ajá. El Señor nos hizo un llamado individual
yo sentí mi llamado con el Señor. Gustavo en su momento tuvo su llamado con el Señor. A cada uno el Señor se encargó de llamarnos de la forma que necesitábamos Ajá. o de la forma en que íbamos a entenderlo, que era totalmente diferente uno con el otro. Y el Señor sabe cómo hablarle a cada cada uno de uno. sus hijos, Él nos conoce. Y entonces fue en diferentes momentos, de diferentes formas, pero llegó un punto en que dijimos, bueno, definitivamente esto es lo que el Esto es lo que el Señor Señor quiere. quiere para nuestra vida, por lo menos en este momento, quiere que le sirvamos de esta forma, así que vamos con todo. Sí. No, está increíble. Creo que es súper de mucha bendición escucharlos, porque sí, a veces, no sé si estarán de acuerdo conmigo, a veces como que tenemos estas historias como muy perfectas, ¿no? Y de que todo Sí. fluyó y todo sucedió mágicamente, los planetas se alinearon y entonces, pero en realidad, y hasta ahorita mientras ustedes me lo platicaban, pensaba aún a la luz de la Biblia, ¿no? Ninguna historia es así como perfecta de que romántica, de que todo sucedió así sin obstáculos, sin dudas y creo que es muy inspirador escucharlos de ustedes, ¿no? O sea, personas, Gracias, un amigo. matrimonio que están sirviendo a Dios activamente, guiados por Él, pero saber que detrás de este presente, pues hubo todo un proceso, ¿no? Sí, totalmente. Sí, Y sí. con respecto a lo que decías tú y yo, nosotros leemos en la Biblia muchas historias de héroes de la fe, de personas que de verdad pusieron su confianza en Dios, pero tuvieron su proceso. Entonces yo decía, ok, de aquí yo ahora tengo que poner en práctica o sea, quiero vivir lo que ellos vivieron en mi vida de forma personal. Entonces, y lo estaba viviendo, pero ahora era el momento de poner en práctica mi fe. Y eso para mí también fue muy inspirador porque yo decía, ok, leo mucho, leo bastante esto, pero ahora el Señor me está llamando a mí. ¿Qué es lo que voy a hacer con ese llamado? Y para mí fue muy interesante, muy inspirador el poder colocar en práctica mi fe en ese momento. Wow. Y sí, ahorita que lo decías, pienso, ¿no? Cuando a veces hacemos estas oraciones de Dios, dame la fe de Abraham, dame la fe de Sí, Moisés. ajá, Y luego la pregunta me imagino, ¿no? De que, seguro. seguro. Sí, amigo, Tal cual. pero es posible, es Sí, posible. seguro que quieres eso. No, qué bendición. Y sí, y que creo que también fue muy especial esto bueno, en particular creo que no se habla mucho de esto, lo que ahorita nos platicaban, de que también era una convicción individual. Creo que a veces damos por hecho el tema colectivo, ¿no? De que, sí, todos pensamos igual y todos como que estamos ahí en el mismo barco. Y puede ser que muchos se suban a un barco por así nada más sin pensarla mucho, pero creo que va a ser una diferencia abismal cuando no es nada más porque me subí, sino porque, oye, en lo individual tenemos una convicción personal que obviamente se suma en colaboración, ¿no? En equipo, y creo que eso le puede traer una virtud muy especial a todo lo que se hace, ¿no? Y qué especial que es una convicción individual y también como matrimonio. Sí, Ajá, sí, así es, de totalmente. verdad, muy de acuerdo, amigo. No, qué padre. Oigan, y por ejemplo, primera fe, ¿cuál es el corazón detrás de ustedes hacia la iglesia? O sea, ¿cuál es como que eso que arde en el corazón? Decir, es que esto es lo que nos mueve tanto. Uf, ¿sabes qué? Nosotros, justo lo que tú nos estás preguntando, hay veces que nosotros mismos nos hemos preguntado entre nosotros y la verdad es que hemos llegado a la conclusión de que nos mueve el poder conectar a muchas más personas a que puedan conectarse con Dios. O sea, lograr a través de la música, a través de lo que hacemos, aportar un granito para el Evangelio, aportar un granito de arena para muchos otros ministerios que están trabajando y que también lo hacen, pero nosotros es como lo que nos mueve es decir, ok, hay una persona que no conocía a Dios, escuchó una canción y se conectó con Él, pudo entregarle su corazón a través de una música, pudo, si estaba pasando por una situación difícil, poder desahogarse y hablar con Dios. O sea, que personas así que no lo conocen o personas que están dentro de la iglesia, dentro del ministerio, puedan también conectarse con Dios. Eso yo creo que es lo máximo, es lo que más nos mueve y es como lo que nos llena el corazón. Sí, sí, qué increíble.
Oigan, ¿y creen ustedes que, bueno, a lo mejor es una percepción personal o no sé, muy local, ¿no? Pero creo yo que este tipo de oportunidades se han vuelto muy especiales después de una pandemia, ¿no? Como que siento que las personas estaban como ya muy en su rutina, en sus ritmos, no explorando nada. Y luego en este tema de la pandemia hubo muchas dinámicas distintas. Pienso en las iglesias, ¿no? Iglesia en streaming en vivo y esto. Y siento yo, digo, quizás nada más es mi opinión, pero que hubo una apertura en general a que gente pudiera probar o acercarse o tener una atención especial, vamos a decir, a contenido que los lleva a Cristo, que los lleva al Evangelio, ¿no? O sea, gente que a lo mejor no vio una iglesia, vio un sermón en línea, o gente que igual nunca hubiera escuchado ciertas canciones, escuchó cierta música. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Les tienen una sensación parecida? Sí. Sí, de hecho, cuando más empezó a crecer nuestro ministerio fue justo en el tiempo de En tiempo de pandemia. pandemia, sí. En tiempo de pandemia, tú ves las estadísticas y fue ¡fum! Sí. Un crecimiento exponencial. Entonces nosotros decíamos, wow, hay necesidad de Necesitaba, Cristo en el mundo, hay necesidad de Cristo. El mundo estaba pasando angustia, pasando miedo, incertidumbre, anhelaban un mensaje de esperanza. Entonces ahí los ministerios éramos los que teníamos que cumplir ese rol de entregar ese mensaje que muchos estaban anhelando, que muchos Sí. estaban deseando. Entonces en ese tiempo hicimos un montón de Mucho, contenido. sí, mucho contenido, Hacíamos música. live todos los días. En la noche. Sí, sacábamos música, canciones, de todo, porque veíamos una necesidad real en las personas de saber de Cristo, de Sí. tener esperanza, de tener paz, de buscarla en algún lugar. Sí, totalmente, totalmente. Y es que sí creo que, bueno, a lo mejor, te digo, no quiero generalizar, pero siento que quizá algunas personas o ministerios o así no habíamos logrado dimensionar el alcance o la oportunidad que las plataformas representaban. Me refiero al internet, pues todas las redes, etcétera, ¿no? Y siento que, por ejemplo, Sí. hubo iglesias que cuando llegó la pandemia ya tenían su streaming súper bien estructurado, planeado. Sí, Y habíamos armado, otros sí. que andábamos rascándonos la cabeza de, a ver, ¿cómo se conecta una cámara, verdad? O sea, que no habíamos visto como la oportunidad que esto representaba, pero pues definitivamente, pues nos dimos cuenta que sí, y qué especial escuchar que justo fue como que ustedes notaron ese cambio, ¿no? Sí, sí, sí. Y a nosotros también nos tocó De aprender hecho, fuimos mucho. de los segundos que nombraba porque nos rascábamos la cabeza y decíamos, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo cantamos? ¿Cómo hacemos un concierto aquí en línea? Entonces tuvimos que comprar equipos, tuvimos que comprar y invertir, ¿cierto?, en hacer Micrófonos, cosas. para poder entregar algo que la gente lo pueda estar viendo tranquilamente en su casa y hiciera como algo parecido a lo que fuera en vivo. Obviamente nunca se va a parecer, pero estar conectado y como decías tú, o sea, darnos cuenta de la magnitud que tenía el poder estar aquí en tu casa y conectarse con una persona que estaba al otro lado del mundo y que necesitaba de Cristo, estaban con la misma necesidad que la otra que estaba en otra parte, en otro país. Entonces, para nosotros de verdad fue muy importante y ese proceso Y fue un también desafío. Fue un desafío. Y recuerdo que de repente cuando estábamos recién aprendiendo a conectar todo ahí con la interfaz y los micrófonos y todo, y queríamos que sonara bien, y a veces nos resultaba, a veces no, era un caos. Entonces me acuerdo que nos conectábamos con un amigo. Sí. Y un amigo decíamos, mira, vamos a cantar, tú escúchanos. Y dinos si se está Y escuchando dinos bien. si se escucha bien, haznos el feedback. Y él ahí solito escuchándonos cantar, y decía, no, súmenle más a la música, hagan esto, bajen aquí, no sé qué. Y fue prueba, error, hasta que logramos ahí sí. enganchar y poder aprender, porque también no sabíamos. No sabíamos mucho. Sí. Claro, claro. Y luego me da risa. Justo esta semana tuve un Zoom y tuvimos un masterclass con Lucas Consuegra de Living. Estuvo muy padre ahí en Director Creativo. Y no pude evitar, y yo pensé, porque yo iba a ser como que el que daba la bienvenida y luego íbamos a tener el máster. Y yo todo el tiempo en la preparación, la cámara, el setup, todo, yo decía, no quiero preguntar
¿se escucha o no se escucha? Yo decía, no quiero preguntar, no quiero preguntar. Oye, arrancamos la transmisión y yo, hola a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Y yo veía a todos viendo la cámara, pues así como estáticos, ¿no? Así como quietos. Y yo, ¿se escucha o no se escucha? Dije, sí, ya lo pregunté. Y todos, sí, sí se escucha. Pero pues es que fue toda la curva de aprendizaje, ¿no? Sí, fue un aprendizaje. Y en general yo siento que si lo llevamos más allá en el tema de un ministerio, es un aprendizaje constante en todo aspecto. En tiempo de pandemia quizás fue en eso en específico, pero también, por ejemplo, cuando empezamos con Primera Fe, no teníamos idea mucho sobre las redes sociales. Y no consideramos que llevar un ministerio musical también implicaba tener tus redes sociales, Sí. que YouTube, que Spotify, que Sí. Apple Music. No teníamos idea cómo subir la música a las plataformas digitales. El contenido, el algoritmo. No sabíamos del algoritmo de Instagram, de Todas esas Facebook, cosas, o sea. que TikTok, que no sé qué. No entendíamos nada. Entonces, al final, bueno, nuestro ministerio es la música, pero engloba muchísimo Es más. Es integral. Entonces es ir constantemente aprendiendo, capacitándose. Y yo he hecho hasta cursos de marketing digital porque, porque de verdad para poder estar ahí bien generando contenido, porque es parte importante al final del ministerio para poder dar a conocer también tu trabajo, lo que estás haciendo. Entonces ha sido un aprendizaje en muchos aspectos de no solo la música, sino que en diferentes áreas que engloban ahí en torno a los ministerios. Sí, qué admirable escucharlos porque es que es el detrás de escenas, ¿no? O sea, la gente ve un video musical, la gente ve una canción, un podcast, lo que sea, y muchas veces no considera que detrás de eso no solo hay mucha producción, sino gente aprendiendo y desarrollándose y buscando y preguntando y creo que, no sé si alguna vez lo escucharon, pero Marcus Witt contaba que un joven se le acercó y le dijo, pastor, ¿puedes orar por mí para que pueda yo tener tu unción como compositor y musical? Y que Marcos dijo, no hombre, o sea, ¿quieres que active algo en ti que me costó años y años de preparación? Claro, ajá, sí. Ojalá fuera tan fácil. Ojalá fuera así, ¿cierto? Ojalá fuera así. Pero es un proceso, es un proceso. Yo creo que quizá el joven se refería al inicio de... no quizá al final, pero claro, o sea, como para que de alguna forma pueda comenzar. Pero sí, o sea, como dices tú, es todo un trabajo. Hay muchas personas también detrás. Hay amigos también que al inicio te ayudan, te apoyan, ¿verdad? Y que después, claro, se va profesionalizando cada vez más. Entonces, hay todo un tema en una inversión también económica, o sea... Claro, cada vez mientras más cosas. quieres ir haciendo mejor las cosas, tienes que ir profesionalizando más Profesionalizándolo más también todavía, todo, sí. el sonido, la música, con quién trabajas. Hemos ido pasando de un productor a otro, Claro. hemos ido pasando así, hemos ido tratando de llevar un avance constante en el ministerio, porque finalmente es tratar de dar lo mejor que Sí. tú tienes para el Señor. Lo mejor que tú puedas dar, eso es. Así es. Qué increíble, sí, definitivamente. Y creo que esa ha sido parte de lo que hemos querido abrazar como comunidad de Director Creativo, ¿no? Como que cómo podemos crecer juntos y seguir siendo cada vez mejores, pues para seguir siendo una herramienta que comunique el mensaje de Jesucristo con un alcance, hasta el Señor sabe, ¿no? Hasta dónde, pero pues que de nuestro lado no quede el ser estas herramientas bien afiladas o bien hechas para continuar con esto. Oigan, amigos, y en su experiencia, en su trayecto, ¿algún momento que haya sido para ustedes así como un desafío, algún obstáculo que digas, híjole, me acuerdo que esta temporada que nos pudieran platicar así de algún momento que sea muy significativo para ustedes? Bueno, yo recuerdo varios. Sí, varios, pero hay unos, o sea, personalmente para mí fue, por ejemplo, te contábamos que nosotros dejamos, bueno, después de que terminamos la universidad pasaron 3-4 años de que nosotros ejercimos nuestras profesiones,
Pero después de eso, cuando decidimos por el Señor y dejar nuestros trabajos y todo, pasaron 5 meses y luego comenzó la pandemia. Oh, sí. O sea, 5 meses de haber decidido para poder comenzar con nuestro ministerio a tiempo completo. Y comenzamos a hacer salidas por aquí, por el país, ¿verdad? Nos hacían invitaciones hacia el exterior también. Pero pasaron 5 meses y llega la pandemia y se cancela todo. O sea, fue para mí, en lo personal, fue una prueba de fe muy, muy grande. Porque yo recuerdo haber dicho, Señor, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Fue muy fuerte. Decíamos, Señor, teníamos trabajos estables, estábamos bien. ¿Por qué nos hiciste dejar todo si sabías que en 5 meses venía una pandemia? Claro. Entonces era locura. Fue un tema muy, muy reflexivo, me acuerdo, y comenzamos, me acuerdo, a orar mucho y decíamos, Señor, nos cambiamos de hecho de ciudad también, entonces también fue un proceso ahí de cuando nos mudamos y todo, entonces decíamos, Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Y orábamos y me acuerdo que leíamos la Biblia, recuerdo que leíamos Mateo 25, me acuerdo, 6:25, sí, 6:25, en donde estábamos ahí, no se preocupen por lo que comerán, lo que beberán, porque el Señor va a estar con ustedes, ¿verdad? Si cuida de las aves del cielo, también va a estar con ustedes. Entonces, cuando leíamos esos versículos, nuestra fe aumentaba y decíamos, ok, aquí está el Señor que cuida de las aves y también va a cuidar de nosotros. Entonces, y ahí fue donde comenzó todo este tema que hablábamos hace un rato, de todo lo que pasó a través de esto, que lo que es el Zoom, a través de las redes, ¿verdad? Y logramos hacer de lo que estábamos haciendo en vivo, pudimos llegar a muchos otros países, a muchos otros lugares y podíamos avanzar con lo que estábamos viviendo y el Señor confirmando que Él estaba en nuestro ministerio. ¡Wow! ¡Qué increíble! Y en su experiencia, bueno, yo estoy a lo mejor escuchándolos y la verdad es que es muy inspirador escuchar su experiencia. Muchos la pasaron muy mal en esa temporada, pero pues realmente a veces las temporadas difíciles pues no nada más son de pandemia, ¿no? También toda la vida. Y pienso en alguien que quizá nos está viendo y que quizá está pasando una temporada, una racha así complicada. Para ustedes, ¿qué fueron como cosas claves que los ayudaron a mantener esta fe sólida, que puedan a lo mejor decírnoslo, pero en su experiencia, pero como que a modo de consejo también? O sea, si alguien nos está escuchando el día de hoy pasando por alguna temporada incierta. Bueno, básicamente lo que más nos sirvió a nosotros es aferrarnos a las promesas de Dios. Sí. Yo sufro de ansiedad. Imagínate cómo viví ese proceso. Yo tengo trastorno de ansiedad generalizado. Vivir eso de forma incierta, sin saber qué iba a pasar, fue tremendo. Pero aprendimos a aferrarnos a las promesas de Dios. Sí. Aprendimos a confiar y a depender de Dios en medio de la prueba, en medio de la incertidumbre, sin saber qué iba a pasar mañana, sin saber qué iba a pasar en un mes o en un año. Decidimos confiar en Dios y Gustavo me repetía ese texto que Gustavo mencionó. Sí. Me lo tenía que repetir todas las noches, literal, para yo poderme quedar dormida, porque si no, no podía dormir, me daba un insomnio horrible. Gustavo me tenía que leer eso y yo dormía y podía descansar. Entonces fue descansar en las promesas de Dios y en la convicción de que tenemos un Dios fiel, un Dios que nunca, nunca falla, y que si Él te dio una asignación, si Él te dio un propósito, si Él ya te dijo que te quiere en este ministerio, Él te va a sostener, Él se va a encargar de dirigirte. Si Él te dijo, ve por ese camino, es porque ese camino va a ser de bendición para tu vida, aun cuando no veas qué viene más allá. Debemos simplemente avanzar confiando en que Dios tiene un propósito para tu vida. Debes transitar ese camino con fe y después más adelante siempre vas a decir, por eso era. El Señor tenía todo bajo control. Ahora entiendo todo. Ahora entiendo y así siempre va pasando que uno va como uniendo puntos, ¿cierto? Sí. Y el Señor te va demostrando el porqué de las cosas también. Entonces es más que nada mantenerse confiando en ese Dios de promesas, como la última canción que sacamos. Sí.
Literalmente eso les iba a decir, o sea, están básicamente diciendo el trasfondo de la canción. Ahorita desde que decías lo de los lirios y lo de las aves, lo primero que pensé fue en la canción Dios de Promesas. Así es, Sí, así sí, es, sí. amigo. Sí, De hecho, entonces- está basado en Está esa misma basado en experiencia. eso, sí. Sí, Ahí ¡No sabía! no sabía. Sí, ahí nació la Ahí idea no, nació es la que de esa canción. definitivamente cada canción es una historia que contar, hay un trasfondo y qué inspirador escuchar, en este caso, su historia. Y sí lo vemos también en los salmos, ¿no? Uno lee los salmos y David o algún salmista dice algo, pero es bien útil cuando luego ciertas Biblias ponen como que se lo dijo a este porque estaba viviendo esto y entender que al final la canción es una expresión de una situación, ¿no? Del corazón de una persona. Sí. Sí, sí, totalmente, totalmente. No, que así mismo lo hemos vivido en la música que hacemos. Sentimos que ha habido una evolución, un cambio constante en cuanto a estilo musical, en cuanto a estilo de letras. Si tú escuchas nuestras primeras canciones, con las del medio, con las últimas, son muy variadas, porque han ido muy ligadas a lo que hemos vivido en nuestros procesos Espiritualmente, sí. espirituales, en nuestra vida. Es imposible que no sean influenciadas por lo que estás viviendo, por lo que estás pasando, por la etapa que te está tocando vivir. Entonces yo siento que se ve súper reflejado en nuestra música también. Sí, sí, totalmente, Y creo que en esto que estamos platicando implícitamente ahí hay un consejo creativo, ¿no? Para compositores que quizás nos están escuchando, justo eso, ¿no? Como que qué riqueza hay en el saber que muchas veces la creatividad no necesariamente está ahí afuera, quizá a veces o muchas veces está acá adentro, ¿no? Es más personal. Exacto, sí. Sí. Sí, totalmente, totalmente. Voy a ver a nuestra perrita. Sí, estamos con nuestra perrita, pero... Ahí está con ustedes. Sí, está aquí con nosotros y entonces No. justo se puso aquí a la... No, está bien. De hecho, les iba a decir que la idea de la entrevista era entrevistar a su perrita principalmente. Nada, Ah, claro, aquí está. Ella era la que tenía que salir. Ella era la que tenía que salir. Saludos. ¿Cómo se llama la De hecho, perrita? estaba pidiendo salir. Se llama Chanel. Chanel. Hey, Chanel, saludos. Puedo decir, sin temor a equivocarnos, que esta es la primera entrevista de director creativo que nos acompaña una perrita. Una perrita. Estamos haciendo historia en este momento. Estamos haciendo historia. ¿Ves, Chanel? ¿Ves? Haces historia. Oigan, y quisiera preguntarles un poquito acerca de procesos creativos. Hace rato un poco de lo que nos platicaban. Puedo presuponer, por lo que decían, como que varias veces mencionaron que en la noche venían las ideas, ¿no? Y me da risa porque hay personas que son más Sí. creativas en las noches, otros que son más creativos En las noches, en sí. las mañanas. Platíquenos sus procesos, ¿cómo son sus procesos quizá de composición o de armar una idea? Digo, sin tratar de decir cuál es la fórmula, ¿verdad? Porque obviamente no hay, pero... Sí, Exacto. exacto. No hay, partiendo No de eso hay de que no hay fórmula. fórmula, pero a nosotros por lo menos, a ver, en esta búsqueda, porque también es una búsqueda, o sea, algunos piensan que decir, cualquiera puede o crear letra o crear melodía. Por ejemplo, en nuestro caso, a mí se me hace mucho más fácil crear melodías y a Mónica mucho más fácil la escritura. Entonces, logramos complementarnos bien. Gracias Pero a Dios. al principio no sabíamos. Pero al principio no lo sabíamos, o sea, era una búsqueda constante. Igual hubieron muchos amigos que sí lo hacían hace tiempo y entonces nos fueron ayudando. El último disco tuvimos la bendición de poder viajar a Ciudad de México y estar con nuestro productor, los tres componiendo. Entonces eso también fue una que era allá experiencia. de México, Obed Sí, Martínez. Obed Martínez, Saludos, amigo. Y la verdad es que tuvimos ese proceso que también fue nuevo para nosotros en ese momento y que fue de mucha bendición, o sea, poder compartir con otros la bendición de poder crear juntos. Eso es también, dense la oportunidad de poder crear con más personas, con amigos, con gente que quizás lo hace un tiempo y que tiene un poquito más de experiencia. Entonces, para nosotros fue así. Las canciones las hemos... puede ser en esto de repente en los aeropuertos, donde hay de repente escalas.
bastante en largas. los aviones no sé por qué me pongo Sí. muy escritora. Los aviones, Mónica escribe bastante. No sé qué me pasa en los aviones que tomo el celular y me pongo a escribir sin parar. Sí, en esos periodos también. Y como decías tú, en la tarde-noche, de repente, no sé, tomo no sé, o la guitarra o a veces ando con un instrumento, un ukelele que es más pequeño, que también puedo transportarlo fácil, algún lugar como tranquilo o de repente en la tarde, qué sé yo, y logramos crear alguna melodía y empieza como el proceso, parte por lo menos de ahí, de haber dicho, uy, esta melodía me gusta cómo está sonando, y ahí luego, hoy yo quiero hablar acerca de tal cosa, y nos empezamos a complementar. Y así hemos hecho, por lo menos en las últimas canciones, hemos logrado hacer eso. Y el Señor también ha sido muy parte de ese proceso, porque decimos, ok, Señor, mira, tengo esta melodía, tengo esta letra, ¿cómo poder hacerla calzar para que se transforme en lo que después es la canción total? Sí, y generalmente el tema de las ideas del contenido de las letras, nosotros somos muy como, quiero una canción que hable de esto. Claro. Necesito una canción que hable de tal cosa. Como que se nos viene así como bien puntual, quiero que hable de tal tema. Y tiene que salir y que hable de tal tema porque es algo que estamos viviendo, que estamos impregnados, que estamos inspirados, motivados con ciertas cosas que estamos viviendo. Sí, que estamos viviendo, entonces te fluye, obviamente, porque es algo que estás viviendo. Entonces yo siento que hasta Dios de esa misma forma te inspira en cosas que vives en tu vida diaria, en tu vida cotidiana. Dios te va inspirando, te va mostrando cosas y te dice, mira este momento, esta situación, y tú dices, oye, sería bueno hacer una canción sobre esto, vivir cierta experiencia y deberíamos hacer una canción sobre esto, porque son cosas que sabemos que quizás muchos también están pasando, muchos están viviendo y se pueden sentir identificados o les puede servir o los puede acompañar en ciertos momentos de su vida. Sí, totalmente. Me acuerdo que en alguno de estos de Creativo a Creativo tuvimos a Steven Richards y platicando con él, una pregunta similar acerca de cómo empiezas un proceso creativo. Y me encantó, dijo algo muy similar a lo que ustedes están diciendo. Es que en realidad el proceso creativo no empieza con un horario. Ahorita a las 3 empiezo a ser creativo, dice. Ajá. Es como ustedes dicen, es la vida, o sea, es una fuente constante de estar viendo y siendo inspirado y Dios te permite ver cosas, pensar cosas, vivir cosas que van nutriendo pues esta vida, ¿no? Sí, totalmente. Sí. De hecho, al principio lo intentamos así y no nos resultó. Claro, así con horario. Al principio nosotros no componíamos, entonces fue como, bueno, empecemos a hacer nuestras propias canciones y decíamos ya, juntémonos aquí, ya nos sentábamos y decíamos, empecemos a escribir, de qué vamos a hacer la canción, y intentamos una y otra vez y dijimos, no, definitivamente así no nos resulta, no salía nada. No salía. Entonces, es como decías tú, o sea, es la vida misma, o sea, en algún momento tienes alguna situación, te está pasando algo y el Señor te impacta, o de repente estás con una melodía constante en la cabeza, y tú la grabas en tu celular en una nota de voz, y así como que te vas viendo que distintas situaciones van generando algo que al final después termina una canción completa, digamos. Claro, así. Claro. Y creo que ha sido muy interesante escuchar, ahorita ustedes nos los compartían. Creo que en el mundo, pienso, ¿no? A lo mejor otra vez generalizando, pero creativo, los creativos somos muy dados a ver nuestras ideas como nuestro bebecito, intocable, Tal cual. Nadie se meta conmigo. Tal cual. Y el tema de colaborar y de ser vulnerables a critica mi canción, mi letra, mi idea, pues cuesta, ¿no? Pero hay una riqueza. Pero ustedes ya conocían de esto de tipo el songwriting con varios o fue algo que fueron aprendiendo en la marcha. No, fue de ahora. Sí, lo fuimos aprendiendo ahora. Sí. Hace poco, como te digo, en los últimos años. En los últimos años fue así, porque al principio, claro, como decías tú, era como que, ok, nosotros dos solamente y bien guardadito nuestro hijito, nuestro... Y hacíamos todos los dos solos. Sí, todo. Entonces teníamos una mochila aquí bastante pesada.
luego llegaron muchas personas que fueron alivianando eso y que el Señor puso en nuestro camino, pero sí, o sea, como que en un principio estábamos solitos, pero luego ya comenzamos a entender cómo era este proceso y poder colaborar y poder crear algo tan lindo a partir de, claro, teníamos una idea, pero se suma una experiencia y que puede colaborar y hacer algo tan lindo. Aún mejor. Entonces, yo creo que lo creativo sí se puede compartir. Sí. Yo creo que es mucho más enriquecedor porque quizás como matrimonio tenemos una misma visión o muy similar, pero cuando llega alguien y tiene otro punto de vista, eso te suma, siempre suma. Mientras más diferentes puntos de vista existan, más opiniones, muchos piensan que eso divide o que puede generar controversia, pero a nuestro parecer es lo contrario totalmente. Mientras más diversidad de opiniones hayan, mientras más diversidad de ideas, suma totalmente. Eso se une y sale algo maravilloso para el Señor, y yo creo que esa también es una de las formas que el Señor le gusta que nosotros trabajemos, porque lo hemos ido aprendiendo con el paso de los años. Al principio, como decíamos, trabajábamos muy solitos y porque era lo que conocíamos, pero el Señor nos fue guiando a aprender a trabajar en comunidad, con más personas, ir aprendiendo de otros, escuchando otras ideas, otros puntos de vista, y eso creo que ha ido siendo de mucha bendición para nuestro ministerio, para la música que hacemos y para que pueda tener aún más alcance también el mensaje. Sí, totalmente. Creo que, quizá ya había hace años de esto, pero siento que en los últimos años ha resonado mucho esta manera de crear, esta manera de pues tener esta colaboración con personas que quizá en otro tiempo se viera como una amenaza, ¿no? Una amenaza en contra de mi idea, pero como ustedes lo dicen, es al contrario, es un enriquecimiento Así que si tienen la oportunidad, de verdad, háganlo porque es muy enriquecedor. Sí. Se aprende mucho. Se aprende muchísimo. Buenísimo. Amigos, pues estamos ya llegando como que a la parte final y quiero aquí agradecerles mucho su tiempo, pero quería hacerles una última, no pregunta, pero bueno, no, si es pregunta, acerca de Primera Fe, toda la gente que nos ve, ¿cuál sería como un ánimo, no sé, lo que esté en su corazón para la siguiente generación de adoradores? Nosotros vemos que Dios está levantando una próxima generación y creemos en esta generación y queremos de alguna manera animarlas. ¿Cuál sería un mensaje de ánimo de su parte para los próximos adoradores, compositores, músicos? Wow, a ver, yo un mensaje que dejaría es: no creas que tienes que tener, a ver, ¿cómo lo puedo expresar? No creas que que tienes que ser el mejor o el más capacitado para que el Señor te comience a usar. Muchas veces pensamos que tenemos que ser lo mejor de lo mejor, estar por allá arriba. Y yo siento que cuando tienes el corazón dispuesto a servir al Señor, el Señor te utiliza de una manera increíble. El Señor abre las puertas del cielo y te entrega demasiada bendición. El Señor está ahí con esos brazos abiertos, dispuesto a hacerlo. Entonces, lo único que te pide es un corazón dispuesto y un corazón confiado en sus promesas, o sea, confiado en que Él va a estar contigo. O sea, que no lo dudes, porque yo sé lo que va, o sea, con nuestra experiencia sabemos lo que va a pasar adelante. Entonces, si yo pudiera volver el tiempo atrás, le diría a Gustavo y a Mónica: háganlo, porque el Señor va a estar con ustedes. Entonces, ahora yo te invito y te digo: hazlo. No dudes, porque el Señor va a estar contigo. Entonces, si tú tienes un corazón dispuesto, al igual que sus discípulos, no eran lo mejor dentro de una sociedad quizás, pero el Señor vio y encontró en sus corazones un corazón dispuesto a servirlo y amarlo por sobre todo. Yo creo que eso es lo más precioso que tú puedas entregarle, y a través de eso entregar tu don, tu talento, ya sea en la música, siendo productor, siendo creativo, haciendo esto mismo que estamos haciendo ahora. O sea, de todas estas maneras nosotros estamos predicando acerca de su amor y de su evangelio. Ese mensaje dejaría yo. Wow, qué increíble.
Amigos, pues muchas gracias por su tiempo, gracias por todo lo que nos estuvieron compartiendo, que la verdad estoy segurísimo que para todos los que estén viendo este episodio, como lo ha sido para mí, es de suma bendición. Muchas gracias. Amén, Gracias por la invitación, de verdad Muchas nosotros nos sentimos gracias. muy bendecidos con que nos hayan invitado y considerado, de verdad, gracias. Muy bien, y pues seguimos ahí en contacto, al pendiente de su música y de todo lo que el Señor va a seguir haciendo con ustedes. Claro que sí, amigo. Gracias. Un abrazo. Gracias. Bendiciones. Igualmente, un abrazote. Amigos, esto fue Primera Fe, somos Director Creativo, adoramos unidos, crecemos juntos.